Imagínate casarte con el amor de tu vida y descubrir que el símbolo de tu matrimonio oculta un secreto capaz de destruirlo todo. Susana pensó que había encontrado la felicidad, pero un simple detalle en su anillo de bodas la llevó a descubrir algo que nunca debió saber. Lo que parecía un gesto romántico escondía información tan peligrosa que, al intentar desentrañarla, puso su vida en riesgo. Fue traicionada por la persona en quien más confiaba, secuestrada por desconocidos y obligada a enfrentar la verdad más oscura de su matrimonio. Pero lo más impactante no es lo que descubrió, sino lo que hizo después. Esta es una historia que te hará cuestionar en quién confías, cómo tomas decisiones en tu vida y, sobre todo, qué estarías dispuesto a hacer cuando todo lo que creías seguro se derrumba. Quédate hasta el final, porque esta historia no solo te atrapará. Podría cambiar la forma en que ves el amor, la lealtad y la verdadera fortaleza. Antes de meternos de lleno en esta historia que te dejará sin aliento, asegúrate de suscribirte. Si te gustan las historias llenas de misterio, giros inesperados y momentos que te hacen cuestionar todo lo que creías, este es el lugar para ti. Dale al botón de suscribirte y activa la campanita, porque esta historia es solo el comienzo. Susana poseía un talento excepcional. Con sus manos podía transformar masas simples en figuras tan detalladas que parecían cobrar vida. Sus creaciones, con flores y animales de increíble realismo, eran la firma inconfundible de su arte. Aunque su destreza era admirada por quienes la conocían, su nombre rara vez era mencionado. El pastelero más famoso de la ciudad recurría a ella para embellecer sus dulces, y gracias a sus decoraciones, sus pasteles se convertían en los más codiciados de las grandes celebraciones. Pero mientras él recibía los aplausos y el reconocimiento, Susana permanecía en el anonimato. A pesar de la indiferencia y de las dificultades económicas, nunca abandonó su pasión. Su oficio no solo le proporcionaba sustento, sino también un refugio, un espacio donde encontraba sentido a su vida. Había asumido que la fortuna no la acompañaba ni en el amor ni en la suerte, pero en su interior mantenía la esperanza de que algún día alguien la miraría de verdad, alguien que vería en ella lo que tantos pasaban por alto. Su belleza no era evidente para todos, era un encanto discreto, forjado en la sencillez y la fortaleza, accesible solo para quienes supieran mirar más allá de lo superficial. En el otro extremo de la ciudad vivía Daniel, un hombre cuya vida era el reflejo opuesto a la de Susana. Criado en el seno de una familia influyente, su sola presencia bastaba para atraer todas las miradas. Su porte distinguido y su carisma natural lo convertían en el centro de atención allá donde fuera. Había recibido la mejor educación, viajado por el mundo y disfrutado de lujos que para muchos eran inalcanzables. Desde fuera, su vida parecía perfecta, pero en su mirada se escondía un dejo de nostalgia, como si le faltara algo esencial. Mateo, acostumbrado a conseguir cuanto deseaba, sentía un vacío que ni su éxito ni sus privilegios lograban llenar. Había crecido rodeado de riquezas, negocios y admiración, sin conocer la falta de oportunidades. Durante su juventud, el éxito había sido su compañero constante, capitán en el colegio, líder en la universidad, siempre en la cima. Pero por dentro, había comenzado a preguntarse si aquello era suficiente. El estudio nunca había sido un obstáculo para Mateo. De haberlo deseado, podría haber sido un artista, pues tenía un gusto refinado y una sensibilidad especial para el arte. A los 25 años ya había alcanzado todo lo que muchos soñaban: éxito, reconocimiento y la admiración de quienes lo rodeaban. Sin proponérselo, siempre captaba la atención de los demás, aunque su personalidad era relajada y afable. Pero en el fondo, su mayor anhelo era encontrar a alguien que lo viera más allá de su fortuna, alguien con quien compartir un amor auténtico, lejos de la superficialidad que dominaba su entorno. La mansión Sebastián era la casa de descanso de su familia, una construcción majestuosa que conservaba el esplendor de tiempos pasados. Aquella noche se celebraba una de las fiestas más exclusivas del año.
Entre risas y conversaciones animadas, los invitados, vestidos con trajes impecables y vestidos de alta costura, se deslizaban por los salones mientras una banda de jazz tocaba una melodía suave y envolvente. Las mesas resplandecían con centros de mesa fastuosos y velas titilantes, mientras los platos más sofisticados eran servidos con una presentación impecable. En el centro del banquete se alzaba una obra maestra, un pastel monumental de 10 pisos. Los niveles inferiores simulaban las copas de los árboles, en los intermedios miles de aves parecían elevar el vuelo y, en la cima, los tonos reflejaban los colores del atardecer que teñía el cielo en ese preciso instante. Era una creación extraordinaria, meticulosamente diseñada, y aunque Susana había sido una pieza clave en la elaboración de sus detalles más finos, nunca era invitada al montaje final. Su labor terminaba cuando entregaba sus delicadas figuras al pastelero, quien se llevaba el crédito por la majestuosidad del resultado. Sin embargo, aquella noche ocurrió algo inesperado. Durante el traslado del pastel, muchas de las aves que Susana había modelado con tanto esmero sufrieron daños en sus alas. La urgencia de la situación obligó al pastelero a llamarla de inmediato, pidiéndole que acudiera a la mansión para reparar las figuras y asegurar que el pastel estuviera perfecto para la velada. Susana vivía en el extremo opuesto de la ciudad y no tenía cómo llegar tan rápido, pero justo en ese momento vio a su vecino en la calle y le pidió que la llevara. Él, quien siempre había sentido un aprecio especial por ella, aceptó sin dudarlo. Al llegar a la mansión Sebastián, Susana quedó atónita. Jamás imaginó que vería un lugar así con sus propios ojos. La riqueza y el lujo que la rodeaban parecían sacados de una película. Ese mundo le resultaba completamente ajeno, pero estaba a punto de descubrir que su destino estaba más ligado a ese lugar de lo que jamás habría imaginado. Hasta ese momento, Susana nunca había imaginado que cruzaría el umbral de una mansión como aquella. Si no hubiera sido por la desesperación del pastelero, que la llamó con urgencia al ver que sus decoraciones se habían dañado, jamás habría pisado un lugar así. En cuanto entró, su presencia cobró un peso distinto, y por primera vez se hizo plenamente consciente de sí misma, de su vestido sencillo, algo ajustado y gastado, de sus manos sosteniendo sus herramientas de repostería. Se desplazó por el salón con torpeza, sintiéndose fuera de lugar, como si hubiera irrumpido en un mundo que no le pertenecía. Llevaba consigo sus mangas pasteleras y mazapanes para reparar el pastel. Era la primera vez que veía su trabajo montado en todo su esplendor, convertido en la pieza central de una celebración fastuosa. En esa fiesta, en esa mansión, su creación encajaba a la perfección. Lo único que parecía desentonar era ella. Un susurro apremiante la sacó de su ensimismamiento. Era el pastelero, pronunciando su nombre con urgencia. Susana supo al instante que, si no hubiera tanta gente alrededor, él le habría gritado con furia. Volviendo a la realidad, sacó sus herramientas y se puso a trabajar con la destreza que la caracterizaba. En pocos minutos, el pastel recuperó su perfección, pero estaba tan concentrada que no notó la presencia de un hombre a su lado hasta que alzó la mirada. Sus ojos se encontraron con los de un hombre que la observaba con una mezcla de curiosidad y admiración. Era Daniel Sebastián, el anfitrión de la velada, un hombre cuya sola presencia imponía respeto. Su elegancia y porte altivo indicaban que estaba acostumbrado a que todo girara en torno a él. Daniel, que conversaba con un grupo de invitados al otro lado del salón, la había notado de inmediato. Había algo en la forma en que se movía, en la concentración con la que trabajaba, que la diferenciaba del resto. No tenía la postura ensayada de las mujeres que sabían ser el centro de atención, ni parecía preocuparse por el brillo de la fiesta. Estaba inmersa en su tarea, y eso fue precisamente lo que atrajo su mirada. ¿Tú hiciste las decoraciones del pastel?, preguntó Daniel con una voz cálida. Susana asintió, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. Jamás habría imaginado que alguien como él se dirigiría a ella, y menos aún que se interesaría por su trabajo. Es magnífico, continuó él, admirando la precisión y belleza de cada detalle.
No muchas personas tienen un talento tan especial. Susana, acostumbrada a ser invisible, no supo cómo reaccionar. Nunca la invitaban a los eventos que decoraba, ni a ningún otro en realidad. No estaba preparada para recibir un elogio tan sincero, y mucho menos de alguien que parecía pertenecer a otro mundo. Gracias, murmuró al fin, con un hilo de voz, mientras un leve rubor le coloreaba las mejillas. No, gracias a ti, respondió Daniel, sin apartar la mirada. Esta fiesta no sería la misma sin tu arte. En ese instante, rodeada por el lujo y el bullicio de la celebración, Susana se dio cuenta de algo inesperado. Quizás no estaba tan fuera de lugar como había creído. Había algo en la forma en que Daniel la miraba que la hacía sentirse visible, como si por primera vez alguien realmente la viera. Y, sorprendentemente, en lugar de sentirse ajena, sintió que finalmente estaba en el sitio al que pertenecía. En ese preciso momento, algo cambió. Tanto Daniel como Susana se hallaban en un punto crucial de sus vidas, un instante en el que sus emociones y anhelos más profundos se cruzaban sin que ellos mismos lo entendieran del todo. Daniel había alcanzado todo lo que un hombre podía desear: riqueza, prestigio, admiración. Sin embargo, en su interior, sentía un vacío imposible de llenar con lujos o halagos. Las fiestas, las sonrisas complacientes y el esplendor que lo rodeaban comenzaban a resultarle superficiales, carentes de la autenticidad que su alma anhelaba. Aunque no lo había admitido del todo, buscaba algo más, algo que diera verdadero sentido a su existencia. Y aunque no lo supiera aún, su corazón estaba listo para encontrarlo. Susana, en cambio, había pasado la vida sin esperar demasiado, acostumbrada a ser la sombra detrás del éxito de otros. Sus manos habían dado forma a la belleza que otros disfrutaban, pero nunca había recibido el reconocimiento ni el afecto que su alma anhelaba. Aquella noche se encontraba dividida entre dos emociones. Por un lado, la incomodidad de sentirse fuera de lugar, deseando terminar su trabajo y regresar a la tranquilidad de su hogar. Por otro, una sensación inesperada de seguridad en la mirada de Daniel, como si, por primera vez, alguien la viera de verdad. Bajo su aparente timidez se escondía una fortaleza, una luz que ni siquiera ella había descubierto aún. Sin saberlo, estaba al borde de un cambio profundo, un despertar que la llevaría a comprender su verdadero valor. Cuando sus miradas se cruzaron, ambos sintieron que el tiempo se detenía por un instante fugaz, pero significativo. Daniel vio en Susana algo que lo atrajo de una forma que nunca antes había experimentado. No era solo su destreza o su sencillez lo que lo fascinaba, sino la autenticidad y la sinceridad que irradiaba. Había en ella algo tan puro y real que contrastaba con el mundo artificial que lo rodeaba. Susana, por su parte, sintió, quizás por primera vez en su vida, que alguien realmente la veía. No como una artesana anónima, sino como alguien con un valor propio. Más aún, Daniel la había llamado artista. Nadie antes la había percibido de esa manera. Ese encuentro, aunque breve y simple, estaba impregnado de una sincronía casi mágica. Ambos se hallaban en la búsqueda de algo más, aunque no supieran exactamente qué. Sin embargo, intuían que lo que tenían por delante sería profundo y significativo. El destino, a veces, coloca a dos almas en el momento y el lugar precisos, no solo para transformar sus propias vidas, sino para revelarles aquello que estaban destinados a encontrar: la verdad. La conexión y un amor que trasciende lo superficial y enriquece el alma. No sabía cómo, pero cada detalle de aquella noche seguía vivo en su memoria. Podía recordar cada gesto, cada palabra, cada expresión. La forma en que Daniel sonreía, la fluidez de sus movimientos, la amabilidad con la que le había hablado y el sincero interés que había mostrado por su trabajo. Esa imagen se convirtió en un eco persistente en su mente, acompañándola incluso en sus sueños, donde imaginaba incontables escenarios en los que volvían a encontrarse. Tanto fue así que, al despertar, no pudo evitar reírse de sí misma. Era ridículo pensar en algo así.
No había manera de que dos personas de mundos tan distintos volvieran a cruzarse. Los días y semanas transcurrieron, cada uno inmerso en su propia rutina, atrapados por las exigencias de la vida diaria. Sin embargo, aquel encuentro, que con el tiempo se desdibujaba como un recuerdo lejano, había dejado una huella en ambos. Algo en su interior había cambiado, un anhelo silencioso los impulsaba a desear, aunque sin admitirlo, que el destino les concediera otra oportunidad. Una noche, mientras Daniel organizaba una importante celebración para conmemorar la fusión de la empresa familiar con la segunda corporación más poderosa del país, su mente vagó hasta aquella noche en la mansión Sebastián. Mientras la organizadora del evento le mostraba las decoraciones, la comida y la música, tuvo una idea. Tal vez, esta era la excusa perfecta para volver a ver a la talentosa artista pastelera que había conocido aquella vez. Sin dudarlo demasiado, pidió a la organizadora que siguiera con los preparativos, pero le hizo especial hincapié en contactar a la pastelera que había trabajado en el evento anterior. La organizadora, desconcertada, no supo a quién se refería. Le explicó que el espectacular pastel había sido obra del pastelero más reconocido del país, un hombre cuyo apellido se había convertido en sinónimo de excelencia en la repostería. Con un programa de televisión y libros de recetas que se vendían por miles, era una figura ampliamente conocida. No podía creer que Daniel ignorara este detalle. Aún más intrigado, Daniel insistió en que había visto a una mujer retocando el pastel aquella noche e incluso había hablado con ella. Estaba convencido de que era la verdadera creadora de aquella obra maestra. Para evitar discutir con alguien tan influyente, la organizadora prometió investigar. Para ella, era solo un encargo más que debía cumplir si quería mantener la aprobación de un cliente tan importante. Cuando finalmente contactó al renombrado pastelero, éste se mostró sorprendido. Negó rotundamente la existencia de una mujer en su equipo y reafirmó que conocía a cada persona que trabajaba para él. No había posibilidad de error. Al recibir esta respuesta, la organizadora informó a Daniel que no había encontrado a la misteriosa pastelera, pero que podía investigar con otros proveedores si lo consideraba necesario. Daniel, con un escepticismo creciente, decidió tomar cartas en el asunto. Solicitó las grabaciones de seguridad de la fiesta. Por un instante, comenzó a preguntarse si todo había sido una ilusión, un juego de su mente. Pero al día siguiente, al revisar los videos, allí estaba ella. Susana, bajando de un coche, entrando en la mansión, reparando el pastel, conversando con él y luego desapareciendo en la noche. Verla de nuevo en esa imagen borrosa despertó en él todas las sensaciones de aquella noche. Observó su concentración, la delicadeza de sus movimientos, la dedicación con la que trabajaba. Parecía parte de una coreografía perfecta. Decidido a encontrarla, rastreó la matrícula del auto en el que había llegado y obtuvo una dirección. Esa misma tarde, antes de volver a casa, le pidió a su chofer que lo llevara allí. Durante el trayecto, un torbellino de emociones lo invadió. Por un lado, la emoción de volver a verla. Por otro, una creciente incomodidad. ¿Por qué estaba haciendo esto? Nunca antes había tenido que esforzarse tanto para encontrarse con una mujer, mucho menos con alguien a quien apenas conocía. Al llegar al destino, sus inseguridades florecieron. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Cómo iba a encontrarla? ¿Y qué demonios iba a decirle? Una voz en su cabeza le repetía una y otra vez la misma palabra, acosador. Con el coche ya detenido, se sintió abrumado y le pidió al chofer que se detuviera para tomar aire. Bajó y miró a su alrededor, sintiéndose completamente fuera de lugar. Justo cuando pensaba que todo esto había sido un error, una voz suave lo sacó de sus pensamientos. ¿Te encuentras bien? Se giró incrédulo. Susana estaba allí, mirándolo con una sonrisa y una pizca de compasión en su expresión al notar su desconcierto. ¿Te encuentras bien?, repitió ella. Él, aún sorprendido, respondió sin pensar, desde ahora, siempre estaré bien. Susana rió, sorprendida por la respuesta. ¿Qué?
¿Qué quieres decir? Daniel no podía creer lo que acababa de salir de su boca. En cualquier otra situación, habría parecido una locura. Pero allí, frente a Susana, todo parecía tener sentido. Era como si sus palabras hubieran encontrado su lugar en el momento justo. Ambos rieron, una risa sincera, sin reservas. Daniel sabía que estaba haciendo el ridículo, pero por primera vez en mucho tiempo no sintió vergüenza. Con Susana, todo era diferente, como si se conocieran de toda la vida. Susana compartía esa sensación. Algo en aquel encuentro improvisado los conectó de una forma inesperada. Después de ese instante de complicidad, Daniel la invitó a tomar algo. ¿Ahora mismo?, preguntó ella. Sí, ahora, si no estás ocupada. Si lo prefieres, podemos ir a cenar. Susana aceptó, aunque en su interior pensó que quizás habría sido mejor tener unos minutos para arreglarse. Pero ninguno de los dos estaba preparado para una cita espontánea. Se le ocurrió llevarlo a un pequeño café del barrio, atendido por una abuela amable, un lugar donde se sentía cómoda y donde servían el mejor café árabe de la zona. Pasaron la tarde allí, compartiendo una exquisita taza de café con dulces típicos. La conversación fluyó con naturalidad. Hablaron de sus infancias, de sus familias, de sus estudios. Se prestaban atención mutuamente, descubriendo los pequeños gestos del otro, la forma en que sonreían, la manera en que reían sin reservas. El tiempo voló. Cuando se dieron cuenta, habían pasado 4 horas. Afuera, la noche había caído sin que lo notaran. Durante esas horas, el mundo exterior dejó de existir. No hubo interrupciones, llamadas ni mensajes que lo sacaran de esa burbuja mágica en la que se habían sumergido. Cada nueva salida reforzaba la conexión entre ellos. Con cada encuentro, descubrían algo nuevo y encantador del otro. Sin darse cuenta, sus pensamientos comenzaron a llenarse con la presencia del otro. Se preocupaban por el bienestar del otro, querían asegurarse de que fueran felices. Una tarde, mientras paseaban por el jardín de la mansión Sebastián, el lugar donde se habían conocido, Daniel sintió que ya no podía esperar más. El cielo se teñía con los cálidos colores del atardecer y una brisa suave hacía bailar las hojas a su alrededor. Sabía que aquel momento cambiaría sus vidas para siempre. Se detuvieron junto a un pequeño lago donde el reflejo del sol en el agua teñía el ambiente con una luz dorada casi irreal. Daniel, con el corazón latiendo con fuerza, tomó la mano de Susana y la miró fijamente. En esos ojos encontraba un refugio, un lugar seguro en medio de todo lo que alguna vez le pareció incierto. Inspiró profundamente, reuniendo valor, y en un gesto que combinaba nerviosismo y determinación, se arrodilló ante ella, sacando un pequeño estuche de su bolsillo. Susana contuvo el aliento. Su corazón se aceleró al ver el brillo del anillo reflejando los últimos destellos del atardecer. Susana, susurró Daniel con la voz cargada de emoción. Desde el momento en que te conocí, supe que había algo especial entre nosotros. Cada día a tu lado ha sido un regalo, y no puedo imaginar mi vida sin ti. Quiero pasar el resto de mis días asegurándome de que siempre estés sonriendo, de que siempre seas feliz. ¿Me harías el hombre más afortunado del mundo? ¿Te casarías conmigo? Las palabras de Daniel eran profundas, sinceras, cargadas de un amor que Susana nunca antes había sentido. Con lágrimas de felicidad en los ojos y una sonrisa que reflejaba toda la ternura y pasión que guardaba en su corazón, asintió. Sí, Daniel. Quiero pasar mi vida contigo. Sí, me casaré contigo. Se abrazaron con fuerza, y en ese instante, el mundo exterior pareció desvanecerse. Solo existían ellos, sumidos en su propia burbuja de amor, con la certeza de que juntos podrían superar cualquier obstáculo. Esa noche, la pasaron envueltos en una conexión tan intensa que parecía irreal. Todo fluía con una naturalidad asombrosa, como si fueran los protagonistas de una historia escrita con precisión, donde cada momento encajaba perfectamente.
Susana, que había atravesado tantas dificultades, intentó apartar los pensamientos oscuros que la habían acompañado por años. Ya había soportado demasiado dolor y no quería que las sombras del pasado empañaran lo que parecía ser un nuevo comienzo. Mientras Daniel la abrazaba, sintió que quizás todo lo que había vivido hasta ahora, cada prueba, cada herida, había sido una preparación para este momento. Tal vez, después de tanto sufrimiento, estaba destinada a encontrar el amor verdadero y la oportunidad de formar la familia con la que siempre había soñado. Al día siguiente, Daniel se fue a trabajar tan impecable como siempre, con esa seguridad natural que lo distinguía. Antes de salir, pidió a su chofer que llevara a Susana de regreso a casa. Cuando llegó, se encontró con su vecino, un hombre con quien solo había intercambiado saludos esporádicos. Sin embargo, en los meses que llevaba con Daniel, Susana había cambiado tanto que era imposible no notarlo. Su alegría era evidente, y eso despertaba la curiosidad de quienes la conocían. El vecino, que había sido testigo silencioso de los altibajos en la vida de Susana, no pudo evitar comentarlo. Te ves radiante. Todos aquí hemos notado lo feliz que estás y déjame decirte que nos alegra mucho por ti. Te lo mereces después de todo lo que has pasado. Susana sonrió, sintiendo el calor de esas palabras. Aprovechó la oportunidad para compartir su felicidad. Gracias. De verdad, estoy muy bien. Anoche me comprometí con mi novio. El brillo en su mirada hablaba por sí solo. ¿El hombre tan guapo que hemos visto contigo? Preguntó el vecino con una sonrisa. Vaya, qué rápido ha sido todo. Pero me alegro mucho por ti. Te lo mereces. Eso sí, te vamos a extrañar en el barrio. Quiero que sepas que, aunque no hayamos tenido una relación muy cercana, siempre podrás contar con nosotros. Susana se sintió conmovida. Su vida estaba cambiando a una velocidad vertiginosa, tanto que apenas tenía tiempo de procesarlo. La noche anterior se había comprometido con un hombre que había transformado su vida en pocos meses. Sin embargo, al despertar y enfrentarse a la luz del día, una inquietud comenzó a germinar en su interior. A pesar de lo que sentía por Daniel, se dio cuenta de que sabía muy poco sobre su vida más allá de lo que él le mostraba. ¿Cómo era su familia? ¿Quiénes eran sus amigos más cercanos? ¿Compartían los mismos valores? Estas preguntas comenzaron a rondar su mente, quebrantando la seguridad que había sentido desde el inicio de la relación. Susana siempre había sido una mujer práctica, alguien que entendía que la vida no era un cuento de hadas. Sus experiencias le habían enseñado que nada era tan simple como parecía. Ahora, mirando hacia el futuro, se preguntaba si estaba tomando la decisión correcta o si simplemente se estaba dejando llevar por la emoción de haber encontrado a alguien que parecía su complemento perfecto. El miedo a estar siendo demasiado impulsiva comenzó a instalarse en su corazón. Sabía que aún había muchas conversaciones pendientes, aspectos de la vida de Daniel que desconocía en profundidad. ¿Estaba arriesgando demasiado al comprometerse sin entender mejor el mundo del que él provenía? Estas dudas la llevaron a reflexionar sobre sus propias decisiones. ¿Estaba actuando con sabiduría o simplemente confiando a ciegas en lo que parecía un destino favorable? Se dio cuenta de que necesitaba hablar con Daniel, conocer más sobre su historia antes de dar el siguiente paso. Esa noche, después de la cena, se sentaron juntos en la sala. La chimenea crepitaba suavemente, proyectando sombras cálidas en las paredes, creando el ambiente perfecto para la conversación que Susana sabía que debían tener. Respiró hondo, eligiendo con cuidado sus palabras. Daniel. Su voz reflejaba una mezcla de nerviosismo y determinación. He estado pensando mucho en cómo será nuestra vida después de casarnos. Sé que todo ha pasado muy rápido y, aunque estoy segura de lo que siento por ti, hay cosas que necesito entender mejor. Quiero saber cuáles son tus expectativas para nosotros, para nuestra vida juntos. Daniel la observó con ternura. Admiraba el espíritu reflexivo de Susana y apreciaba su sinceridad. Tomó su mano con suavidad y la apretó con afecto.
Entiendo, Susana. Es importante que hablemos de esto. Para mí, casarnos significa comenzar una nueva etapa, una en la que somos compañeros en todo. Me imagino nuestros días llenos de pequeñas rutinas, desde compartir un café por la mañana hasta las conversaciones nocturnas sobre nuestro día. Quiero que seamos un equipo, apoyándonos en nuestras carreras, en nuestros sueños y enfrentando juntos lo que la vida nos depare. Susana asintió. Las palabras de Daniel resonaban con lo que ella también deseaba, pero aún había más que necesitaba expresar. Para mí, ser tu esposa significa más que compartir la vida cotidiana, continuó. Es comprometerme a ser tu apoyo incondicional, a construir un hogar donde ambos nos sintamos seguros y amados. Sabía que este momento marcaría un antes y un después en su relación. Ahora, más que nunca, entendía que el amor no era solo una promesa impulsiva, sino una decisión consciente de compartir un camino juntos, con honestidad, confianza y complicidad. Pero también, y esto era algo en lo que había estado reflexionando, el matrimonio significaba conocer cada aspecto de sus vidas, tanto lo bueno como lo difícil. Susana sentía inquietud al darse cuenta de que aún había partes de la vida de Daniel que le resultaban desconocidas, su familia, sus amigos más cercanos. Quería entender su visión sobre ese aspecto del matrimonio. Daniel la escuchó con atención, comprendiendo la importancia de sus palabras. Sabía que para construir una relación sólida debían ser completamente abiertos el uno con el otro. Tienes razón, Susana, respondió con sinceridad. También quiero que nos conozcamos en todos los niveles. Sé que no te he presentado a mi familia ni a algunos de mis amigos, y eso es algo que debemos cambiar. No quiero que sientas que hay algo oculto, quiero que formemos parte de la vida del otro en todos los sentidos. En cuanto a mis expectativas, lo que más deseo es que construyamos una vida juntos basada en el respeto, la comunicación y el amor. Quiero que formemos una familia llena de apoyo y unión, sin importar lo que venga. Las palabras de Daniel transmitían seguridad y honestidad, lo que llevó a Susana a sentir una calma interior. Para mí, una familia no es solo un grupo de personas que comparten un techo, respondió. Es un refugio, un lugar donde siempre puedes ser tú mismo, donde el amor es incondicional y el apoyo es inquebrantable. Quiero que, pase lo que pase, nunca perdamos de vista lo más importante, estar juntos, ser honestos y recordar siempre el amor que nos une. Daniel sonrió con ternura. Estoy de acuerdo, Susana. Construir una familia basada en el amor y la unidad es también mi mayor anhelo. Si compartimos este deseo, sé que podremos superar cualquier obstáculo juntos. Nuestro matrimonio será el inicio de esa familia que tanto soñamos y quiero que cada día nos acerque más a ese propósito. Ambos se miraron a los ojos, sintiendo la profunda conexión que los unía. Pasaron largo rato imaginando su vida después del matrimonio, desde los momentos cotidianos en casa hasta las tradiciones que querían crear y la forma en que enfrentarían juntos los desafíos. Al final de la conversación, sintieron aún más certeza de que estaban en el camino correcto. Lo que más anhelaban no era solo estar juntos, sino construir una familia cimentada en el amor, la honestidad y el respeto. Con esa certeza, se sintieron listos para el futuro, confiando en que, sin importar lo que la vida les deparara, siempre tendrían al otro. Con el paso de los días, la emoción por la boda fue en aumento. Para Susana, casarse con Daniel se convirtió en una de las experiencias más emocionantes de su vida. Daniel, siempre atento y generoso, se aseguró de que la celebración fuera exactamente como ella la soñaba. En lugar de un evento ostentoso y deslumbrante, optaron por algo más íntimo y significativo, una boda en la playa, rodeados de naturaleza y envueltos en una sofisticación discreta. La arena suave y el murmullo de las olas crearon el escenario perfecto para sellar su amor. La decoración, sencilla pero hermosa, consistía en flores silvestres elegidas por Susana y velas que iluminaban el ambiente con una calidez acogedora. La brisa marina acariciaba a los pocos invitados, quienes eran las personas más importantes en sus vidas. Para Susana,
Ese día representaba mucho más que su unión con Daniel. Era la oportunidad de conocer a su familia, de unir sus mundos de manera definitiva. Los padres de Daniel la recibieron con calidez, su madre, una mujer elegante, y su padre, con una mirada protectora, la acogieron con cariño. Sus hermanos, llenos de energía y carisma, rápidamente la hicieron sentir parte de ellos. Por otro lado, la pequeña familia de Susana también estuvo presente. Su tía, aquella mujer mayor que había sido como una madre para ella, la miraba con orgullo. También estaba la señora que le había enseñado todo sobre arte y escultura, un pilar en su vida, acompañándola con amor y sabiduría. Incluso su vecino, quien la había visto transformarse en los últimos meses, fue parte de la celebración, feliz por el giro que había tomado su vida. La boda fue un evento íntimo, lleno de risas, amor y complicidad. Cada detalle, desde la suave música que acompañaba la ceremonia hasta los pequeños gestos de afecto entre ellos, hicieron que el momento fuera mágico. Cuando llegó el momento de los votos, ambos hablaron desde el corazón, prometiéndose felicidad y compañía incondicional. Después de la ceremonia, la recepción en la playa se convirtió en una velada llena de alegría. Las luces colgantes, la exquisita cena y las animadas conversaciones crearon una atmósfera cálida y cercana. Los padres de Daniel y la tía de Susana compartieron anécdotas y risas, los hermanos de Daniel se asombraron con la maestría artesanal de la mentora de Susana y hasta el vecino, generalmente reservado, se unió a la conversación, agradeciendo ser parte de un día tan especial. Conforme avanzaba la noche, Susana y Daniel se sintieron más unidos que nunca. La boda había sido perfecta, no solo por la belleza del entorno o la alegría de la celebración, sino porque lograron reunir a todos aquellos que amaban en un mismo lugar. Cuando la última canción sonó y las luces comenzaron a apagarse, se miraron a los ojos con la certeza de que habían creado un recuerdo que atesorarían por siempre. Pero si hubo un detalle que capturó todas las miradas, fue sin duda el anillo. Una joya impresionante, una piedra de zafiro azul intenso en el centro, rodeada de pequeños diamantes que resplandecían como un halo de estrellas. No solo acaparó la atención de los invitados, sino que se convirtió en el símbolo perfecto de su amor, combinando la elegancia clásica con un toque de singularidad que reflejaba la esencia de su relación. Con el tiempo, Susana comprendió que ese anillo era más que una joya. Representaba el amor de Daniel, sólido, brillante, valioso y lleno de significado. Como su relación, estaba destinado a resistir el paso del tiempo. La emoción de la boda no se desvaneció después de la celebración. Susana y Daniel habían planeado su luna de miel en las islas griegas, un destino que siempre habían querido descubrir juntos. Pero antes de embarcarse en su viaje de ensueño, debían dar un paso fundamental, mudarse a su nuevo hogar. La casa, con una vista espectacular y ubicada en un vecindario tranquilo, sería el lugar donde construirían su futuro. Mientras llegaban los camiones de mudanza, Susana sentía una mezcla de emoción y nerviosismo. Nunca había vivido en un lugar tan grande, y la idea de decorarlo y convertirlo en su hogar la llenaba de entusiasmo, pero también de responsabilidad. Daniel, siempre meticuloso, había coordinado cada detalle de la mudanza, asegurándose de que todo estuviera en orden, pero sin dejar de consultar a Susana. Sabía lo importante que era para ella que el espacio reflejara su esencia. Entre cajas, muebles y risas compartidas, comenzaron a darle vida a cada rincón de la casa. Durante esas jornadas, trabajaron en equipo, recordando momentos previos a la boda y soñando juntos con el futuro. Por las noches, después de un largo día organizando y decorando, se tumbaban en la cama, exhaustos pero felices, imaginando las cenas con amigos, las noches tranquilas viendo películas y, quizás, en algún momento, el sonido de pequeños pasos recorriendo las habitaciones. Susana, acostumbrada a la independencia, sintió la necesidad de organizar todo a su manera. Decidió comenzar por el vestidor, un espacio que simbolizaba la unión de sus vidas. Antes de limpiar, casi por instinto, se quitó el anillo de matrimonio.
Para ella, siempre había sido un gesto de practicidad, una forma de evitar dañarlo. Lo colocó en una repisa cercana y se sumergió en su tarea. Por un lado, era una tarea que había hecho incontables veces antes, pero por otro, la idea de compartir este espacio con alguien más le resultaba completamente nueva. Cuando terminó de organizar el vestidor, todo estaba impecable, las camisas de Daniel colgaban perfectamente alineadas junto a sus vestidos, los zapatos estaban ordenados por color y estilo. Y las cajas de accesorios ocupaban su lugar en la parte superior del armario. Susana dio un paso atrás y observó su trabajo con satisfacción. Había convertido aquel espacio en un reflejo de la vida que ahora compartían. Fue entonces cuando su mirada se posó en la repisa donde había dejado su anillo. Allí estaba, descansando bajo la luz suave del vestidor, reluciendo con un brillo hipnótico. Lo tomó con delicadeza y lo observó detenidamente. La piedra azul resplandecía de una forma casi mágica, reflejando los tonos cálidos de la habitación. Era una joya pesada, pero nunca nadie le había dado algo tan valioso y significativo. Al deslizarlo de nuevo en su dedo, sintió una conexión renovada con Daniel. Como si, al colocárselo, reafirmara la decisión de recorrer este nuevo camino juntos. Con una sonrisa en los labios, salió del vestidor y fue en busca de su esposo. Saber que, aunque aún conservaba su independencia y fortaleza, ya no estaba sola en la vida, le brindaba una sensación reconfortante. Encontró a Daniel en la sala, revisando los últimos detalles de la mudanza. Sin decir una palabra, se acercó y lo abrazó por la espalda, apoyando su cabeza contra él. Daniel se giró, sorprendido, pero al ver la expresión de Susana, comprendió todo sin necesidad de explicaciones. Con ternura, le besó la frente y tomó su mano. Juntos, contemplaron su nuevo hogar, sabiendo que aquel era solo el primer paso en la vida que estaban construyendo. Esa noche, cuando Daniel regresó del trabajo, Susana lo recibió con una cálida sonrisa y un abrazo que reflejaba el amor y la paz que sentía. Habían pasado varios días desde la mudanza, y ella había dedicado cada momento libre a organizar y decorar su hogar con esmero. Estaba emocionada por mostrarle los avances. Después de una cena ligera, comenzaron a recorrer la casa juntos. Susana, con una mezcla de orgullo y timidez, le explicó cada detalle, desde la disposición de los muebles hasta los pequeños toques personales que había añadido en cada habitación. Daniel la escuchaba con atención, asintiendo y sonriendo mientras ella compartía su visión de cómo imaginaba su hogar. Cuando llegaron a la sala de estar, Susana se detuvo frente a las ventanas para mostrarle las cortinas que había elegido. Eran de un tono suave que permitía que la luz del sol se filtrara durante el día y creaban un ambiente acogedor por la noche. Sin embargo, mientras hablaba con entusiasmo, notó que la expresión de Daniel había cambiado. Su rostro, antes sereno, ahora reflejaba una sombra de desaprobación. De repente, él la interrumpió con su mirada fija en su mano izquierda. ¿Dónde está tu anillo?, preguntó, sin ocultar su molestia. Susana, desconcertada, bajó la mirada. En su concentración por organizar la casa, había olvidado por completo volver a ponérselo después de limpiarlo. No lo había considerado algo relevante, especialmente porque no había salido de casa ni visto a nadie más en todo el día. Lo dejé en el vestidor mientras limpiaba, no quería dañarlo, respondió con suavidad, tratando de calmarlo. Pero su explicación no pareció ser suficiente. Daniel frunció el ceño y su tono se endureció. Susana, ese anillo es un símbolo de nuestro matrimonio. No entiendo cómo puedes simplemente quitártelo, aunque estés en casa. ¿Qué pensarías si yo hiciera lo mismo? Susana parpadeó, sin saber cómo responder de inmediato. Siempre había creído que el anillo era una representación externa de su compromiso, algo que los demás podían ver, pero nunca pensó que debía llevarlo en todo momento. Para ella, su matrimonio era algo que llevaba en el corazón, no en una joya. Intentó explicárselo, pero Daniel no parecía dispuesto a escuchar. Esto no es solo un detalle, Susana. Es importante para mí,
para nosotros. El anillo representa nuestra unión y no debería ser algo que te quites tan fácilmente, insistió con frustración, aunque en su mirada se reflejaba algo más, quizá inseguridad o miedo. Susana sintió cómo la felicidad que había sentido al mostrarle su trabajo en la casa se desvanecía rápidamente. No entendía por qué Daniel reaccionaba de manera tan exagerada ante algo que para ella era insignificante. Daniel, no salí de la casa. No es como si estuviera ocultando nuestro matrimonio de nadie, dijo, tratando de mantener la calma, aunque la confusión en su voz era evidente. No entiendo por qué esto es tan importante para ti. ¿Sabes cuánto significa este matrimonio para mí, con o sin el anillo en mi dedo? Él la miró intensamente y, por un momento, la habitación se llenó de un silencio denso. Finalmente, suspiró y relajó un poco su postura. No se trata de lo que piensen los demás, Susana. Se trata de nosotros. Quiero que llevemos estos anillos no solo como un símbolo para el mundo, sino como un recordatorio constante de lo que significamos el uno para el otro. Ella guardó silencio, tratando de procesar sus palabras. Por un lado, entendía que para Daniel los símbolos tenían un peso emocional profundo, pero por otro, no podía evitar sentir que esto le imponía una regla que nunca había considerado. Finalmente, con una mezcla de resignación y comprensión, asintió. Lo entiendo, Daniel. No quería hacerte sentir mal. Solo estoy acostumbrada a manejar las cosas de otra manera, pero también estoy dispuesta a aprender y adaptarme. Después de todo, estamos construyendo una vida juntos. Daniel notó la sinceridad en su voz y la abrazó, dejando que la tensión del momento se disipara poco a poco. Gracias, Susana. Sé que esto es nuevo para los dos. Solo quiero que sepas cuánto significa para mí. Susana sonrió, pero en su interior no pudo evitar una pequeña inquietud. Sabía que aún había muchas cosas que desconocían el uno del otro y que su matrimonio sería un viaje de descubrimientos, ajustes y, quizás, más momentos como este. Pero por ahora, decidió centrarse en el amor que compartían, confiando en que, juntos, podrían superar cualquier malentendido. Finalmente, la pareja emprendió su viaje de luna de miel. Para Susana, cada momento era una experiencia completamente nueva. Nunca antes había volado en un avión, ni había visto un mar tan turquesa y cristalino, tan distinto a las playas que conocía. También era la primera vez que se encontraba en un lugar donde no entendía el idioma de quienes la rodeaban. Cada instante la llenaba de emoción. Pero cuando Daniel la sorprendió con un paseo en yate, su corazón casi explotó de felicidad. Una mañana, mientras el yate se deslizaba suavemente sobre las aguas cristalinas, Susana despertó sintiéndose extasiada. Estaba rodeada de lujo, de belleza, de experiencias que jamás había imaginado. Pero, de repente, algo en su interior la hizo buscar una conexión con su yo de antes. Instintivamente, levantó la mano y la observó con atención. Esas manos, que durante años habían moldeado con paciencia figuras de mazapán y esculpido flores perfectas, eran las mismas que ahora sostenían una vida completamente diferente. Fue entonces cuando su mirada se posó en el anillo de matrimonio, el mismo que había sido el detonante de su primer conflicto con Daniel. Lo observó en silencio, recordando la discusión, y no pudo evitar sonreír con ironía. Pensó que, después de todo, no todas las discusiones en una pareja tenían que ser sobre asuntos serios. Tenía suerte de que podían hablar con franqueza sobre cualquier incomodidad que surgiera entre ellos. Mientras giraba el anillo entre sus dedos, admirando la intensidad del azul de la piedra y la perfección de cada detalle, algo inusual llamó su atención. En un extremo del aro, notó un pequeño orificio con una forma extraña, casi como una entrada electrónica. Susana frunció el ceño. No recordaba haberlo visto antes, aunque tampoco es que hubiera examinado el anillo con detenimiento. Ahora, bajo la suave luz de la mañana, aquel detalle oculto parecía revelarse por primera vez. ¿Qué era ese agujero? ¿Por qué un anillo de matrimonio tendría una característica tan peculiar?
Mientras su mente comenzaba a divagar, una mezcla de curiosidad y preocupación la invadió. Ese anillo, que hasta entonces solo había sido un símbolo de su unión con Daniel, ahora parecía ocultar algo más, algo que ella no estaba segura de querer descubrir. Decidió disfrutar del resto de la luna de miel, permitiéndose absorber cada nueva experiencia, pero la inquietud persistía en un rincón de su mente. Sabía que, estando en Grecia, lejos de casa, no tenía forma de resolver ese misterio. Así que lo dejó a un lado, al menos hasta su regreso. Una vez que volvieron y se instalaron en su hogar, Susana sintió una extraña combinación de tranquilidad y ansiedad. Su nueva casa comenzaba a sentirse como un verdadero hogar, pero la duda sobre el anillo la mantenía inquieta. Aprovechando una mañana en la que Daniel tenía una reunión de trabajo, decidió que era momento de investigar. Le dijo a Daniel que planeaba visitar su antiguo barrio para saludar a quienes la habían conocido toda su vida y llevarles unos pequeños chocolates como recuerdo del viaje. Él no mostró ninguna sospecha y le sonrió, feliz de que pensara en los demás. Cuando llegó a su antiguo vecindario, una ola de nostalgia la envolvió. Las calles, las caras conocidas, todo le resultaba familiar, aunque a la vez, tan distinto de su vida actual. Sin perder tiempo, se dirigió a la casa de su vecino, el hombre que, aunque nunca había sido su amigo cercano, se había convertido en un apoyo en su vida reciente. Al abrir la puerta, su vecino se sorprendió de verla tan pronto después de la boda. Tras intercambiar saludos y algunas palabras sobre la luna de miel, Susana fue al grano. «Necesito tu ayuda con algo», dijo, sacando el anillo de su dedo y mostrándoselo. «Hay algo en este anillo que no me deja tranquila». Su vecino lo tomó y lo examinó con detenimiento. Tras unos segundos, asintió lentamente. «Es un anillo inusual, sin duda. Pero lo que realmente me intriga es este agujero», señaló el pequeño orificio con el dedo. «No es algo común en una joya como esta». ¿Está segura de que no tiene algún tipo de mecanismo interno? Un escalofrío recorrió la espalda de Susana. Un mecanismo. La idea la aterraba y la intrigaba a la vez. «No lo sé», respondió, mordiendo su labio inferior. «Por eso vine a ti. ¿Puedes ayudarme a descubrir qué es?» Su vecino la miró con seriedad y, tras un momento de reflexión, asintió de nuevo. «Déjamelo a mí. Veré qué puedo hacer. Mientras tanto, mantente tranquila y no le digas nada a nadie, especialmente a Daniel. Si hay algo más en este anillo, lo descubriremos. Pero debemos ser cautelosos». Susana sintió que un peso se aligeraba en su pecho al escuchar esas palabras. Agradeció a su vecino y salió de la casa con una mezcla de alivio y temor. Algo en su interior le decía que había hecho lo correcto, pero también sabía que lo que estaba a punto de descubrir podría cambiarlo todo. Cuando regresó a casa, su mente seguía agitada. Sabía que tenía que actuar con cautela, cualquier error podría despertar sospechas en Daniel. Apenas cruzó la puerta, él la recibió con su habitual calidez, aunque su mirada tenía un destello de curiosidad. Antes de que pudiera notar la ausencia del anillo, Susana levantó su mano mostrando una venda improvisada. «Me quemé la mano», dijo, fingiendo naturalidad. «No es nada grave, pero preferí vendarla para que no empeore». Daniel frunció el ceño con preocupación y se acercó para examinarla. Antes de que pudiera preguntar por el anillo, ella continuó con rapidez. «Por seguridad, decidí guardarlo en la caja fuerte. No quería que se dañara o se perdiera mientras estaba fuera». Daniel relajó los hombros y dejó escapar un suspiro de alivio. Saber que el anillo estaba a salvo en la caja fuerte pareció disipar cualquier duda o inquietud. «Hiciste bien», dijo con una sonrisa. «Es un objeto valioso, no solo por lo que representa, sino también por su diseño único. No querría que le pasara nada». Susana asintió, devolviéndole la sonrisa, pero su mente no dejaba de dar vueltas. Sabía que había evitado un problema, pero también entendía que su vecino tenía en sus manos una posible clave para descubrir algo más profundo sobre Daniel y el verdadero significado de ese anillo.
Una semana después, mientras reorganizaba la casa, su teléfono sonó. Al ver el nombre de su vecino en la pantalla, sintió un nudo en el estómago. Sabía que aquella llamada traía respuestas a las preguntas que había evitado enfrentar. Hola, Susana, dijo su vecino con su tono tranquilo de siempre. Quería contarte algo. Mi sobrino estuvo aquí el fin de semana y, como te mencioné antes, es muy hábil con la electrónica. Le mostré el anillo y, después de un rato, logró acceder a un archivo. No sé cómo lo hizo, pero me dijo que había encontrado algo. Susana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Un archivo?, preguntó, intentando mantener su voz serena. Sí, confirmó su vecino. No quise ver lo que contenía, y le pedí a mi sobrino que tampoco lo hiciera. No es nuestro asunto. Pero dejamos la carpeta abierta para que puedas revisarla cuando quieras. Hubo un largo silencio. Susana intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Sabía que lo que había dentro de ese archivo podía cambiar todo lo que creía saber sobre Daniel y su matrimonio, pero también entendía que no podía ignorarlo. Gracias, dijo al fin. Iré esta misma tarde. De nada, Susana. Solo ten cuidado. No sé qué pueda contener ese archivo, pero algo me dice que es importante. Colgó con las manos temblorosas. No estaba segura de lo que iba a encontrar, pero sabía que ya no había vuelta atrás. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar y la imagen que se formaba la llenaba de una mezcla de temor y determinación. Esa tarde se dirigió al departamento de su vecino. Al llegar, él la recibió con una mirada seria, casi paternal. Está todo listo en la computadora, dijo, señalando una silla junto al escritorio. Te dejaré sola para que revises lo que sea que haya ahí. Susana asintió, agradecida por su discreción. Se sentó frente a la pantalla y respiró hondo antes de hacer clic en la carpeta que contenía el archivo. Su corazón latía con fuerza mientras la información comenzaba a cargarse. ¿Qué secretos podía estar escondiendo ese anillo? ¿Qué había detrás del gesto aparentemente romántico de Daniel? Cuando el archivo finalmente se abrió, Susana se encontró frente a una serie de documentos y videos que la dejaron sin aliento. Lo que descubrió no solo desafiaba todo lo que sabía sobre Daniel, sino que también ponía en riesgo la vida que había construido con tanto esfuerzo. Las revelaciones de aquel archivo cambiarían su existencia para siempre. Mientras asimilaba la magnitud de lo que tenía ante sus ojos, comprendió que estaba atrapada en algo mucho más grande de lo que jamás habría imaginado. Se quedó mirando la pantalla, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba. No podía entender cómo Daniel, el hombre al que había amado y en quien había confiado plenamente, la había colocado en una situación tan peligrosa y comprometida. ¿Por qué había ocultado semejante secreto tras un anillo de bodas? Se llevó las manos a la cabeza, intentando pensar con claridad. Ya no podía retroceder, los momentos felices que había vivido con él ahora parecían teñidos por una sombra oscura. Pero, ¿cómo enfrentarlo? ¿Cómo mirarlo a los ojos y pedirle explicaciones cuando su corazón estaba dividido entre el amor y la desconfianza? Un torbellino de emociones la invadió, miedo, rabia, tristeza. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Recordó el día en que Daniel le entregó el anillo, creyendo que era un gesto de amor. Pero ahora, todo adquiría un significado distinto, más siniestro. No sería fácil confrontarlo. La sola idea de esa conversación le provocaba una ansiedad insoportable. Sabía que debía actuar con cautela, que enfrentarlo directamente podía ser peligroso. Pero tampoco podía seguir viviendo en la incertidumbre, no después de haber descubierto que llevaba en su mano la clave de un misterio que podía destruirlo todo. Se levantó de la silla con una determinación que no sentía del todo, pero que sabía que necesitaba. Tenía que ser fuerte. Tenía que encontrar la manera de exigirle respuestas sin poner en riesgo su seguridad. Sin embargo, lo que más la atormentaba era una pregunta que no dejaba de repetirse: ¿por qué? ¿Por qué Daniel la había puesto en esta situación?
¿Por qué había enmascarado su amor con un secreto tan oscuro? No tenía todas las respuestas, pero sabía que el siguiente paso sería crucial. Debía hablar con él, descubrir la verdad y decidir qué camino tomar a partir de ese momento. Pero había algo claro, su vida nunca volvería a ser la misma. El día transcurrió con un nudo en el estómago mientras esperaba la llegada de la noche. Sabía que la conversación que estaba a punto de tener con Daniel podía cambiarlo todo. Cuando finalmente él cruzó la puerta, Susana se acercó con decisión, aunque su corazón latía con fuerza. Daniel, necesitamos hablar, dijo, con la voz ligeramente temblorosa. Quiero que me digas qué significa realmente este anillo. Daniel la miró sorprendido. Sus ojos buscaron los de ella, como si intentara descifrar cuánto sabía. Susana notó cómo sus facciones se endurecieron al procesar sus palabras. ¿Qué has hecho?, preguntó, con incredulidad y una chispa de alarma en su voz. Susana le explicó cómo había encontrado el archivo, sin mencionar la ayuda de su vecino. Daniel permaneció en silencio, visiblemente afectado. Finalmente, dejó escapar un largo suspiro y, con expresión resignada, comenzó a hablar. El anillo contiene información muy delicada, Susana. Es sobre un caso que intentaron armar contra mi familia para quitarnos la empresa. Esos documentos pueden salvar nuestra reputación, proteger lo que hemos construido. Sabía que el anillo no levantaría sospechas, por eso pensé que era el lugar más seguro. Y confié en ti. Sabía que si alguien podía proteger esto, eras tú. Las palabras de Daniel cayeron sobre ella como una losa. No podía creer lo que estaba escuchando. Se sentía traicionada, no solo porque él la había puesto en peligro sin su consentimiento, sino porque había escondido un secreto tan grande disfrazándolo de amor. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Daniel? Me expusiste sin que yo lo supiera. Esto no es lo que imaginé cuando acepté casarme contigo, dijo Susana, con indignación en su voz. Daniel intentó acercarse para tomar su mano, pero ella dio un paso atrás. No era mi intención ponerte en peligro, Susana. Solo quería proteger a mi familia y pensé que este era el mejor modo. Nunca imaginé que descubrirías la información. Solo quería que estuviera a salvo. Tú eres la persona en la que más confío. Susana sintió una lucha interna entre su enojo y la comprensión. Quería gritar, quería llorar, pero también sabía que, en el fondo, Daniel no había actuado con maldad. Había confiado en ella de la manera más profunda posible, pero al mismo tiempo, la había mantenido en la oscuridad. La tensión entre ellos se hizo palpable. La confianza que habían construido se sentía frágil, como si pudiera romperse en cualquier momento. Susana necesitaba tiempo para procesar todo lo que había descubierto, para entender si podía seguir con alguien que la había puesto en una posición tan vulnerable, incluso si su intención nunca fue dañarla. Esa noche, aunque dormían bajo el mismo techo, entre ellos se había abierto una grieta. Lo que pasara después dependería de cómo afrontaran esta nueva realidad. Pero algo era seguro, su relación nunca volvería a ser la misma. Susana pasó la noche en vela, repasando cada detalle. Finalmente, tomó una decisión que creyó justa para ambos. Guardaría el anillo, como Daniel había querido, pero no lo llevaría en su dedo. En su lugar, lo colgaría de una cadena en su cuello, transformándolo en un símbolo de la confianza que aún intentaba reconstruir, aunque estuviera teñida de dolor y duda. A la mañana siguiente, decidió salir y agradecerle a su vecino por su ayuda. Pero cuando estaba a punto de cruzar la calle, un auto negro se detuvo bruscamente frente a ella. Antes de que pudiera reaccionar, varias personas la sujetaron con fuerza y la metieron en el vehículo. Susana intentó resistirse, pero todo sucedió tan rápido que apenas tuvo tiempo de gritar antes de que la silenciaran. El miedo la envolvió mientras el auto aceleraba, alejándola hacia un destino desconocido. No sabía quiénes eran ni por qué la habían secuestrado, pero la incertidumbre la aterrorizaba. Horas después, los secuestradores se pusieron en contacto con Daniel.
Dejaron en claro que no querían dinero, sino la información contenida en el anillo. Daniel no dudó ni un segundo. Sabía que la vida de Susana estaba en juego y nada, ni siquiera la reputación de su familia, valía más que ella. Accedió de inmediato a entregarles lo que pedían a cambio de su libertad. Susana, mientras tanto, luchaba contra el miedo. Intentaba mantenerse fuerte, aferrándose a la imagen de Daniel. Pero el temor a lo desconocido la consumía. Finalmente, llegó el momento de su liberación. Los secuestradores la llevaron a un lugar desolado y la empujaron fuera del auto. Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de ver a Daniel corriendo hacia ella. Sin pensarlo, cayó en sus brazos, aferrándose a él con desesperación. Daniel la sostuvo con fuerza, deslizó la mano hacia la cadena de su cuello y, con suavidad, tomó el anillo. Sin mirarla, se lo entregó a los secuestradores, quienes, al obtener lo que querían, se marcharon sin más. Daniel la abrazó con más fuerza, su voz apenas un susurro. Lo siento, Susana. Nunca quise ponerte en peligro. Nunca imaginé que esto pasaría. Ella temblaba, pero en ese momento entendió lo mucho que Daniel la amaba. Había estado dispuesto a sacrificarlo todo por ella. Sabía que la confianza entre ellos había sido puesta a prueba, pero también que juntos podrían superar incluso esto. La vida que habían comenzado juntos ya no sería la misma. Pero Susana decidió que no permitiría que este episodio definiera su futuro. Habían enfrentado el peor de los miedos y habían salido del otro lado. Ahora, les quedaba la ardua tarea de reconstruir lo que se había roto. Y así, Susana y Daniel lograron reconstruir lo que estuvo a punto de destruirlos. Pero no todas las historias terminan con una segunda oportunidad. Si esta historia te atrapó, imagina lo que viene. Aquí descubrirás relatos que te harán cuestionarlo todo, giros inesperados que te mantendrán al borde del asiento y lecciones que podrían cambiar tu forma de ver la vida. Así que suscríbete ahora y activa la campanita, porque la próxima historia puede ser aún más impactante. Y créeme, no querrás perdértela.